Hola, vamos a ver ahora procesadores de cero direcciones y vamos a ver cómo puede trabajar un procesador em, sin invocar ninguna dirección en sus instrucciones. Habíamos estado viendo procesadores de una, dos y tres direcciones y ahora vamos a ver este tipo de procesadores. Em, para trabajar con estos procesadores, básicamente vamos a ver en primer lugar el uso de pilas. Em, Vamos a hacer una breve reseña del uso de pilas. En general, ustedes es un algoritmo que ya supongo que deben conocer. Y luego vamos a ver una notación matemática diferente a la que estamos acostumbrados a usar, precisamente usando eh, las pilas y con instrucciones de cero direcciones, a modo de ejemplo. Vamos a ver cómo convertir eh, expresiones matemáticas en un tipo de notación a expresiones matemáticas en otro tipo de notación. Dijimos que en primer lugar vamos a ver entonces el uso de una pila. Vamos a hacer una breve reseña de lo que es una pila. Una pila es una forma de organizar la memoria. Se basa en un algoritmo tipo LIFO, Last In, First Out, es decir, lo primero que ingresa es lo último que ingresa es lo primero que sale. Funciona como si apiláramos libros uno por arriba del otro. Y cada vez que queremos un elemento, si quisiéramos un libro, lo sacamos de la parte superior de esta pila. Es decir, es un conjunto, su tamaño es variable como se va apilando y desapilando. Es un conjunto ordenado de tamaño variable de elementos al que se accede solo desde su cabecera, es decir, desde su extremo superior. Las pilas trabajan con dos operaciones, dos instrucciones eh, eh, que hacen referencia, que se remiten a una pila, que son las instrucciones push, que significa apilar un elemento, y pop, que significa desapilar el elemento. Siempre estas operaciones, tanto el apilamiento como el desapilamiento de los elementos, se hace siempre en referencia a la cabecera de la pila. Como la cabecera de la pila es algo que está implícito en las instrucciones push y pop, no es necesario hacer referencia a algún lugar de la memoria, simplemente se refiere a la cabecera de la pila. Por eso se dice que estas instrucciones trabajan con cero dirección, simplemente se remiten a la cabecera de la pila. Vamos a ver en un ejemplo, en un gráfico, cómo trabajan estas instrucciones push y pop. Em, para esto debemos de algún modo tener un registro o tener registro de cuál es la cabecera de la pila. A este registro que me indica cuál es la cabecera de la pila, es un lugar de memoria obviamente, se lo conoce como puntero de pila o stack pointer. Se lo abrevia como SP de stack pointer. Así entonces, si tenemos en la memoria una pila o dos elementos apilados, los elementos A y B apilados, el stack pointer indicará al elemento B. Si ejecutamos la instrucción push C, el operando C se apilará sobre el operando B, y entonces quedarán apilados ahora A, B y C, y el stack pointer indicará el operando C, es decir, la cabecera.
Si en cambio, teniendo estos dos elementos apilados, ejecutamos la instrucción popx y enviamos entonces el elemento de la cabecera a un lugar de la memoria llamado x, ahora el stack pointer pasará a indicar el elemento que está por debajo de b, que es a. Yo les decía que las notaciones, la notación postfija es una notación que se adapta bastante al manejo de pila y vamos a ver cómo resolver una operación matemática sin el uso de, con cero dirección, perdón. Vamos a ver previamente qué significa esto de la notación infija y posfija. La notación infija es la que nosotros estamos acostumbrados a manejar matemáticamente. Es la que nos enseñaron desde chico cuando empezamos a ver matemáticas en la escuela. Los operandos, los operadores matemáticos se intercalan entre los operandos. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos sumar las variables x e y, intercalamos entre estas dos variables el operador matemático más, y ponemos x más y. En la notación postfija, también conocida como notación polaca inversa, el operador matemático viene especificado luego de introducir los operandos que, que están en la operación matemática. Si nosotros queremos, por ejemplo, pasar de una notación infija a una notación postfija, si tenemos x más y, en notación infija, en notación postfija se escribe como x y más. Si tuviéramos en notación infija la operación x más el producto de y por z, en notación postfija será x y z por más. Para pasar de una notación a la otra y viceversa, hay algoritmos. Primero vamos a ver un algoritmo, que es el más sencillo, de cómo pasar de la notación postfija a la infija. Esta notación postfija resulta cómodo, con esta notación postfija resulta cómodo usar pilas. También será cómodo usar estas instrucciones push and pop sin direcciones. El algoritmo de conversión de la notación postfija a infija consiste en lo siguiente. En primer lugar, la notación postfija se recorre de izquierda a derecha y se aplican dos reglas básicas del algoritmo. La primera regla es que si lo que encontramos al recorrer de izquierda a derecha es un elemento, el elemento es un operando, este operando se envía a la pila. Si en cambio el elemento que encontramos al recorrer de izquierda a derecha es una operación o un operador matemático, de la cabecera se extraen los dos elementos o los dos operandos que estaban en la parte superior de la pila, se realiza la operación matemática entre ellos y el resultado se apila. Es decir, los dos elementos que estaban en la cabecera de pila se funden en un solo elemento y se apila. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo trabaja según estos dos algoritmos. Recordemos que el algoritmo tiene dos pasos. El paso 1 era apilar el elemento si es un operando y el paso 2 es
realizar la operación entre los dos operandos de la cabecera si el elemento resulta ser una operación matemática. Vamos a construir una serie de pasos, vamos a ver una serie de pasos armando 4 columnas. En una columna estará la notación, qué paso involucramos, cuál es la instrucción que usamos para este paso del algoritmo y qué pasa con la pila. Eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a suponer que tenemos esta operación matemática en notación postfija. ABC por más, DEF por más, G menos dividido. Si comenzamos a recorrer de izquierda a derecha, lo que vemos acá es un operando, una variable. Así que el paso del algoritmo que vamos a ejecutar es el paso 1. La instrucción que vamos a ejecutar para este algoritmo es push A, de modo de apilar este operando A. En la pila aparecerá, de esta forma aparecerá. Bien, ya recorrimos de izquierda a derecha, pasamos por A. Ahora nos quedará B y el resto. Vemos que nuevamente acá hay un operando. Entonces, tenemos un operando, B, y el resto de la operación. El paso del algoritmo es el paso 1, porque lo que encontramos es un operando, una variable. La instrucción que ejecutaremos va a ser push B, y B será apilado sobre A, es lo que vemos acá. Luego sigue otro operando, C. C y el resto de la operación, como es un operando, el paso del algoritmo es el paso 1, la instrucción es push C y C se apila sobre B, quedando entonces en la pila hasta ahora los elementos A, B y C. Luego ahora si seguimos recorriendo de izquierda a derecha nos vamos a encontrar con una operación matemática, un operador matemático, el operador por. Por eso ejecutamos el paso 2 del algoritmo. La instrucción asociada a este paso del algoritmo es la instrucción multiplicar, multiply. ¿Qué hace esta instrucción? Toma los dos elementos de la cabecera B y C, los multiplica entre sí y los apila sobre A. Queda ahora en la pila, que antes teníamos en el paso anterior, teníamos 3 elementos, ahora tenemos 2, A y el producto de B por C. Ahora va a venir nuevamente un operador matemático más. Como es un operador matemático, es el paso 2 del algoritmo y la instrucción asociada a este operador es la instrucción add. Observen que estas operaciones matemáticas nosotros no tenemos que decir de quién con quién hay que hacerla. Es de cero dirección. Se sabe que estamos trabajando con cero dirección y va a tomar siempre la cabecera de la pila. Ahora en la cabecera de la pila encontramos el producto entre B y C y A. Y ejecutamos esta instrucción entre esos dos elementos de la cabecera de la pila, A y el producto de B por C. En la pila queda ahora un solo elemento, que es el resultado de esta operación A más B por C. Luego ahora va a venir nuevamente un operando. Ejecutamos el paso 1, push D, y apilamos sobre este resultado D. Luego va a venir otro operando, E. Ejecutamos de nuevo lo mismo, push E, y apilamos sobre D, apilamos E. Luego va a venir otro operando, F. Apilamos F sobre E. Luego de F va a venir nuevamente un operador matemático, una operación matemática. Así que tomaremos estos dos elementos de la cabecera de la pila, haremos la operación matemática correspondiente y lo apilaremos. Es el paso 2 del algoritmo, se multiplican,
con cero dirección, porque se sabe que se toman los dos elementos de la cabecera de la pila, se funden en uno solo y se apila al resto. Vamos a hacer acá otra observación. Hasta ahora las operaciones matemáticas que se hicieron, multiplicación y suma, son operaciones conmutativas. Eso vamos a tenerlo en cuenta luego, va a observar cómo funcionan las operaciones matemáticas que no son conmutativas. Luego lo veremos hacia el final de la operación. Luego viene otro operador matemático, más, es el paso 2 del algoritmo, la suma. Suma los dos elementos que están en la cabecera, D más el producto de E por F, y lo apila a lo que teníamos. Luego viene, nuevamente va a venir otro operando, G. Ejecutamos push G y apilamos al último resultado obtenido, que era la suma de D más el producto de E por F. Luego de esto va a venir un operador matemático que no es conmutativo. Y vamos a ver cómo trabaja este operador matemático conmutativo. Va a trabajar con estos dos elementos de la cabecera, de modo tal que al elemento que está por debajo le ejecuta la operación del operador matemático con el elemento que está en la cabecera de la pila. Es decir, cuando ejecutemos la instrucción sub, que es resta, a el resultado este D o este elemento D más E por F, se le resta la cabecera G. Y ahora tenemos acá dos elementos en la pila, un resultado y otro resultado. Porque el operador que queda por ejecutar es un operador que tampoco es conmutativo, es la división. ¿Y cómo dividirá? Tomará el elemento que está por debajo de la cabecera y a este elemento le ejecutará la instrucción dividir, en este caso, del resultado que está en la cabecera. Así entonces, el elemento es un operador matemático, se ejecuta el paso del algoritmo 2, que es dividir con cero dirección, y como les decía, a este resultado se le divide la cabecera de la pila. Finalmente, si este resultado, que es un único elemento, lo quisiéramos guardar en algún lugar de la memoria, que le podemos llamar X, desapilamos con la instrucción pop, enviamos este resultado de la pila al lugar X, toda la operación A más B por C, todo dividido D más E por F menos G.